Aloha, aloha, hermoseres. Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a este capítulo cero de La Ocióloga. Les doy la bienvenida, les doy la bienvenida y abro este espacio eh, que pretende ser un espacio de reflexión y sobre todo de toma de conciencia sobre diferentes tópicos que hacen a la investigación social. Bueno, me gustaría empezar contándoles de dónde surge la idea de la ocióloga eh, y, y por qué hablar de la ociología y no de la sociología eh, en un mundo que siempre nos pide producción 24/7 y que tiende a ver el ocio eh, en términos muy improductivos y en una sociedad en donde todo el tiempo pide producir, producir, producir y producir. Entonces, ¿qué tiene que ver el ocio con esta capacidad de ver lo que otros no pueden ver en la sociedad? Eh, y bueno, quisiera empezar contándoles eh, que, bueno, mi profesión es la sociología. Me recibí en 2004, soy egresada de la Universidad de Buenos Aires y durante muchos años estuve trabajando temas de derechos de las mujeres. Hice un doctorado en Colombia sobre reparaciones a sobrevivientes de violencia sexual, tanto en el contexto de la transición colombiana como en el proceso de democratización y consolidación de la democracia en Argentina. Y luego de eso elegí salirme de la academia y salirme de la institucionalidad. También era profe en universidades, era profe también de postítulo en educación sexual integral. También fui parte del mundo de las ONGs, tanto nacionales como internacionales, y también trabajé para el Estado. Y después de haber visto muchas cosas, elegí venirme aquí, donde me están viendo. En este momento estoy en Punta del Diablo, construyendo mi casita, después de varios años de haber comprado este terreno. Y bueno, también tuve un periodo de pausa académica y bueno, el año pasado me di cuenta que la academia es algo que me mueve. eh, Más que la academia, en realidad es la investigación. La investigación social es algo que me mueve. El hacer académico, fuera de las academias, es algo que estoy pulsando con muchas ganas y con mucha conciencia. Todo tiene un para qué y a veces hay cosas que tienen también un porqué. Eh, y eso es un poco lo que hacemos cuando investigamos, ¿no? Buscar esos para qué y esos por qué. Y finalmente esas construcciones colectivas e individuales de sentido, ¿no? El para qué y el por qué hacemos lo que hacemos. Y para qué y por qué lo hacemos de la manera en la que lo hacemos. Pero bueno, volviendo un poquito más a esta propuesta de la ocióloga, eh, y por qué rescatar la ociología más que la sociología. Eh, y tiene que ver con una apuesta personal de lo que estuve trabajando durante los últimos años y tiene que ver con la construcción del gozo, con la construcción de
dejar de producir para crear. Y eso creo que implica abrir un espacio para el ocio, un espacio que esté por fuera de los juicios, un espacio que dé lugar a la creatividad. Y todo eso obviamente va muy de la mano con el gozo. Siempre que pensamos en el ocio, pensamos en el juego, por ejemplo, ¿no? Y entonces el juego nos trae mucho esto de eh, salirnos de la lógica del juicio y pasar a una lógica en donde para poder crear nos tenemos que salir del juicio. Para poder jugar nos tenemos que salir del juicio. Y esa es un poco la apuesta de la ocióloga y de la ociología, a diferencia de la sociología, que tiene que ver con permitirnos jugar, permitirnos el error, permitirnos la pausa, permitirnos el ir más despacio. ¿Por qué? Porque la pausa y el ir más despacio nos permiten observar. Observar de lejos, observar de cerca, observar lo que habitualmente no se ve, si vamos muy rápido o si tenemos solamente la lógica de producir. Y en el ámbito académico y en el ámbito de las ciencias, la producción se ve reflejada en los libros, los papers, los congresos, las clases y la hiperestimulación del cerebro en vez de dejarnos guiar un poco más por los momentos de pausa, de reflexión y no tanto de producción en sentido clásico de cómo se considera la producción en ciencias y sobre todo en ciencias sociales, sino que tiene que ver con permitirnos otros espacios y otras formas nuevas de que lo que estamos creando más que produciendo pueda expandirse y expandirse no solamente al público al cual generalmente las ciencias sociales y las ciencias en general, pero voy a hablar de las ciencias sociales, eh, dirige toda su atención, que es a otras y otros investigadores sociales. Y si bien esto es importante porque tiene que ver con lo que se llama la búsqueda de consenso y finalmente la validación de los resultados de una investigación tiene que ver con compartirlo con la comunidad académica y que haya cierto consenso. A mí, más que haya consenso dentro de la academia, lo que me interesa es poder crear un diálogo social, porque muchas veces el consenso se vuelven modas académicas, se vuelven entronizaciones egoicas de personajes académicos, de discursos académicos y de prácticas académicas que muy poco tienen que ver con la realidad y muy poco tienen que ver con esos sujetos con quienes se está investigando. Y digo con quiénes y no sobre quiénes, porque eso también tiene que ver con una diferencia muy grande que viene a enfatizar la propuesta del ocióloga y es a esta construcción colectiva del conocimiento en donde no solamente alguien que ha estudiado o que está investigando algo tiene la potestad de saber, ¿no? Sino que ese saber, más que saber, esa toma de conciencia es colectiva, ¿no? Como que el conocimiento se ponga al servicio de una conciencia colectiva que logre algún tipo de transformación social. Entonces, bueno, esto es un poco la apuesta de la ociología y la apuesta de esta propuesta de la ocióloga, que es diferenciarse acerca de los roles tradicionales
en los cuales las investigadoras sociales suelen y solemos, porque vengo de ese lugar también, posicionarnos. Y después de una gran revisión y de una gran pausa de varios años y de reflexiones internas, estoy eligiendo distanciarme de esa socióloga que fui y plantearme ser una socióloga distinta, diferente, ni mejor ni peor, sino con reflexiones propias que me han llevado a encarar la sociología y la investigación social de una manera diferente a como la venía encarando. Y también el propósito de la ocióloga es mostrar como el detrás de escena, ¿no? Por lo general lo que hacen la mayoría de los investigadoras y de los investigadores y las investigadoras sociales es mostrar los resultados. A mí sí me interesa compartir los resultados, no solamente, como les decía antes, con la comunidad científica, sino abrirlo a la comunidad en general y realmente poder lograr diálogos, ¿sí? Crear diálogos, ser creadora de diálogos. ¿Para qué? Para que puedan existir tomas de conciencia y a partir de esas tomas de conciencia transformaciones sociales, tanto individuales como colectivas. Y entonces para eso es que quiero también mostrarles un poco acerca de la cocina de la investigación social. Muy poco se sabe acerca de cómo se investiga en general y mucho menos cómo se investiga en ciencias sociales, porque cuando uno habla de investigación, lo primero que sale a la luz es pensar cómo en un contexto, o sea, el imaginario social habla, o sea, mucho de contexto, de laboratorio, de experimento, y la apuesta de la ocióloga justamente es mostrarles cómo se investiga en ciencias sociales, los riesgos que tiene también estas propuestas más de laboratorio, porque ojo, no se piensen que solamente la investigación en ciencias naturales o bioquímicas o lo que fuera tienen que ver con esta cuestión de laboratorio, sino que hubo muchas investigaciones a lo largo de la historia que llevaron a cabo este modelo de investigación de laboratorio a las ciencias sociales. Y eso es, créanme, muy riesgoso. Ya les voy a contar en otros capítulos o tal vez en Reels historias nefastas acerca de cómo se trasladó este modelo de laboratorio en investigación a el laboratorio en ciencias sociales y todos los riesgos y las cuestiones éticas, ¿no? que esto trajo. Pero en este momento y para este capítulo 0 de la ocióloga, y me gusta también, voy a hacer un paréntesis, me gusta mucho esto de contar al 0 dentro de los números, ¿no? O sea, este bien podría llamarse el capítulo 1 de la ocióloga, más yo prefiero que sea el capítulo 0, porque el 0 es un número que es súper necesario, pero que casi nunca lo tenemos en cuenta a la hora de contar, ¿no? Siempre empezamos 1, 2, 3 y el 0, pero cuando llegamos a 10, ¿qué pasó? Necesitamos ese 0, ¿no? Entonces, empezar desde el inicio teniendo en cuenta este 0, y por eso este es el capítulo 0 de la ocióloga, y es el lugar en el que incorporamos al vacío, ¿no? Incorporamos a ese lugar en el que todavía no hay nada, pero queremos empezar a llenarlo de contenido. Y en este sentido es que quiero mostrarles también esta cocina de la investigación social, un poco con esta idea de compartirles todas esas cuestiones y todas esas elecciones que hacemos las investigadoras sociales a la hora de encarar una investigación. Una investigación que tiene sus propósitos, una investigación que va dirigida
personalmente, y esta es mi posición, está dirigida a propiciar una transformación social, a que haya una toma de conciencia y una transformación social, ¿no? Y entonces cada paso que damos dentro de una investigación no es casual, aunque hay mucho de, no voy a decir casualidad, pero sí voy a decir de intuición. Y esto también es algo con lo que la ocióloga pretende innovar, aunque no es nada nuevo. O sea, quiero decirles que por más que lo que yo vengo a decir acá parece muy disruptivo, en realidad son todas cosas sobre las que ya se han hablado hace mucho tiempo, solamente que en este momento lo que hice fue como eh, retomar esos caminos que varios investigadores y filósofos y filósofas e investigadoras han sido precursoras y que muchas veces por esta lógica capitalista y productivista y extractivista de las ciencias sociales nos hemos como distanciado o olvidado. Y simplemente mi apuesta es como volver a retomar esas formas de investigación que están más guiadas también por la intuición, por dejarnos llevar por la sorpresa, por no tener todas las cosas controladas, por más que cada paso que demos dentro de una investigación tenga un sentido, es diferente encontrarle el sentido a lo que estamos haciendo, en este caso a la investigación que estamos desarrollando. Una cosa es encontrar el sentido a la investigación que estamos desarrollando y otra cosa muy diferente es querer controlar cada paso de la investigación que estamos dando. Y entonces, mi apuesta es una apuesta por, por la simpleza y también por la... por mostrar esa cocina de la investigación, porque eso también habla mucho de la transparencia, ¿no? Que haya investigaciones en donde los procesos puedan ser transparentes y donde finalmente cada elección que hagamos cobre un sentido, tanto personal, profesional, como comunitario, ¿sí? O colectivo. Entonces, ¿qué secretos de esta cocina elegiría mostrar que jamás van a encontrar en un libro de metodología tradicional? Esa es la idea, ¿no? Mostrarles secretos de la cocina que no van a encontrar en ningún otro libro de metodología de las ciencias sociales y que muy pocos investigadores y investigadoras se animan a abrir. Entonces, la apuesta de la ocióloga es poder guiarse por la intuición, permitirse los cambios de rumbo cuando la propia investigación lo requiera, porque además, saben contarles que la investigación tiene vida propia, ¿sí? Lo que estamos investigando tiene vida propia y muchas veces no son situaciones que estamos investigando, sino que son seres humanos y esos seres humanos tienen vida propia. Entonces, permitir que esa vida del otro aparezca y adquiera sentido es algo que es parte de la cocina de la investigación y bueno, es algo que especialmente elijo compartir. Y bueno, finalmente, y no sé si tan finalmente, pero para ir un poco cerrando este capítulo 0 de la ocióloga, quisiera contarles cómo fue que nació la ocióloga. Y como les contaba al principio, eh, digamos que como profesional de las ciencias sociales he recorrido varios espacios, he recorrido la academia, no solo la Academia Argentina, he recorrido la academia en Colombia, he recorrido el mundo de las ONGs, no solo nacionales, sino también regionales e internacionales. He recorrido el mundo del Estado, ¿no? Como funcionaria del Estado.
y he sido profesora no solo en Argentina, sino también en Colombia, y he descubierto que en ninguno de esos lugares, me sentía cómoda, y he visto muchas contradicciones con las que no me sentía eh, cómoda, o directamente no me parecían éticas. Y me salí muy enojada y me salí muy frustrada y me salí muy desencantada de la profesión. Y con el paso de los años hice una pausa muy larga, bueno, para mí muy larga, una pausa de casi 10 años. Y en esos 10 años me he ido también por el mundo de las terapias holísticas. Y bueno, la verdad es que eso me llevó como a tomar conciencia y a valorar que lo que a mí me gustaba hacer era investigar. Eh, y qué tal si lo hacía desde un lugar que nunca antes desde el cual nunca antes lo había hecho. Que no necesito una institución que me respalde, que yo me puedo respaldar a mí misma porque el universo me respalda también. Y que estamos en un tiempo en el que considero, y esto es mi humilde opinión, que es necesario crear nuevas formas, porque este es un mundo en el que están aconteciendo y están naciendo nuevas formas de hacer lo que antes hacíamos, y formas completamente novedosas para cosas completamente novedosas, ¿no? Entonces dije, bueno, acá la oceóloga es fundamental. Reinventar mi práctica, reinventar la forma en la que quiero ejercer mi profesión. Y todo esto, digamos, como que ya venía gestándose, pero tomó mucha fuerza en un encuentro al que fui en Colombia sobre partería, la clase final, que fue un retiro de partería, en el que yo fui porque en ese momento estaba cuidando un bebé de mi amiga, de una amiga muy querida, y en uno de esos momentos en los que compartía con esta comunidad de parteras que estaban formándose, que siempre era la hora del desayuno, del almuerzo, de la cena. Una de las parteras se me acerca y me pregunta cuál era mi profesión. Y yo le dije sociología. Y me dijo, oceología. Y a mí me dio tanta rabia, y dije, entonces a mí la sociología me sigue importando. A mí esta profesión me sigue moviendo, porque si tengo la necesidad de reivindicarla, es porque algo todavía me importa. Y me acuerdo que esa mañana lloré muchísimo, me destrozó el corazón ese menosprecio en cierto sentido. Y como soy muy resiliente, dije, yo le voy a dar la vuelta a esto. Y entonces, en ese mismo instante, casi así, entre lágrimas y llantos y bronca y frustración e indignación, creé un perfil de Instagram que se llamaba La Oceóloga. Y dije, bueno, yo le voy a dar la vuelta a esto, y voy a empezar a llenar de sentido, de mi propio sentido, qué es esto de la oceología, qué es esto de la oceóloga, porque es importante tener momentos de ocio, porque los momentos de ocio nos llevan a momentos de creación, momentos de observación. ¿Por qué mi profesión siempre está ligada a algo que tiene que ver con el yugo y con el poco disfrute, y con estar muchas horas haciendo esfuerzo, leyendo como loca? Y dije, no, pero si mi profesión puede ser muy divertida,
¿no? ¿Cómo puedo hacer que mi profesión sea divertida, que mi profesión sea, que mi profesión esté por fuera del juicio, que mi profesión sea gozosa? Y qué lindo, ¿no? Que el ocio sea parte de esta forma nueva en la que elijo estar siendo creadora de, de contenido social. Ahora que todos somos creadoras de contenido, bueno, ¿qué tipo de contenido quiero producir? ¿No? Y sobre todo, ¿qué tipo de contenido quiero crear? ¿Qué tipo de contenido quiero crear? Y para eso era muy importante para mí recuperar el tema del ocio y, y salirme de la lógica de la productividad, de la extracción, de la investigación como investigación extractiva, eh, extraer información que después no va a ser compartida y no va a ser eh, puesta al servicio de una transformación social. Entonces me empecé a pensar un montón acerca de la ocióloga y qué hace una ocióloga, más eso se los dejo para el capítulo número 1, que es el que sigue la semana que viene, que tiene que ver con qué hace una ocióloga. Así que gracias por haber estado aquí compartiendo, escuchándome. eh, y, y bueno, si esto o algo de esto te resonó, te pido que lo compartas. Si conoces a alguien más que está haciendo investigación en ciencias sociales y que no sabe bien por dónde, o está muy cansado, muy cansada de las formas estereotipadas en las cuales los investigadores y las investigadoras sociales eh, suelen crear o bueno, producir información social, compartí este espacio, ¿sí? Gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene con el capítulo 1 de la ocióloga. Gracias.